Buenas noches todavía. Estamos a, ¿qué número? Estamos a 6 de mayo del año 2023. Como vemos, o medio vemos, estamos a media luz gracias a un comentario de uno de nuestros visitantes en el sitio del YouTube y demás. Y pues bueno, estamos dentro del ciclo de las utopías y pues estaba yo revisando un texto de las noticias en ningún lugar. Hice un ensayo acerca de las noticias en ningún lugar. Como hemos visto, yo crecí viendo la caricatura de Coraje el perro cobarde y el personaje, bueno, uno de los antagonistas, si podemos decirlo así, está leyendo siempre el libro de las noticias de ningún lugar. Bueno, no es un libro, es un periódico porque son noticias, ¿no? Y pues después de mucho tiempo me enteré que existe un libro que se llama Las noticias de ningún lugar, que salió en un periódico a finales del siglo XIX, en el 893 y 95 más o menos, y es una especie de utopía. Pero es una utopía muy diferente a las que conocemos. Es una utopía medieval. Incluso los que hemos estudiado a Morris, que es el autor, William Morris fue uno de los escritores que más inspiró a Tolkien para su estudio. Bueno, si podemos, a los que hemos leído y visto un poco de las películas de Tolkien, bueno, no de hechas por Tolkien, sobre las sobre los textos de Tolkien podemos ver que la ciudad de los hobbits o aldea es lo más parecido a los que hemos leído. William Morris también a esta forma de inspiración con toda esta decoración que en inglés se llama arts and crafts, que sería como una especie de artes y oficios, ¿no? Y entonces así es más o menos la utopía para William Morris. Pero bueno, vamos a empezar con otros conceptos. Como dije, empecé buscando sobre las noticias en ningún lugar, busqué el audiolibro en inglés porque no existe en español, ¿no? Entonces me di a la tarea de traducirla, porque dije, bueno, son 150 páginas, la puedo terminar pronto. Y la traduje y cuando terminé de traducirla, pues encontré PDF en español, ya la compartí ya con el señor Jacome porque creo que tal vez le interese. Lo que no me agradó de esta utopía es una utopía comunista y yo soy fanático de la Unión Americana. Somos anglocéntricos. Y pues, ¿qué más? Ah, sí, incluso cuando lo estaba yo traduciendo coincidió que bajé una expansión, bueno, un mod del Age of Empires que se llama, ¿cómo? ¿Cruzadas? Sí, creo, no es el de Cruzadas. No, es el de Age of Chivalry. Algo así, o sea, la edad de la caballería, ¿no? O sea, de las historias de caballería, ¿no? Y venían los edificios decoradísimos, más decorados que en el juego que todos conocemos. Y en este juego hice un pequeño mapa con las especificaciones que da William Morris. Y si a los que hemos leído Tolkien nos fastidia demasiado con sus descripciones, William Morris, que le inspiró esto, pues hace lo mismo, ¿no? Son todo, o sea, si hicieran una película de William Morris sería toda en Hobbiton. Porque así va. Como dije, este juego de Age of Empires fui haciendo allí mi mapa porque son las casas campestres. Este autor William Morris, aparte de ser socialista, cuando el socialismo estaba más iniciándose en Inglaterra, él fue arquitecto, pintor, incluso sus hijas posaron para pintores como Rossetti. La mayoría de las pinturas de Rossetti incluye una hija de William Morris que usaba como modelo para la mayoría de sus proyectos, como en Ofelia Ahogada, ¿no? En todos estos movimientos de pintura bueno, otros movimientos artísticos, William Morris participó en ellos. Él decoraba textiles como estos o como estos. Él hizo dibujos para ellos, ¿no? Hizo dibujos de vitrales, construyó muebles, hizo planos para casas y para muebles. Era filólogo, era demasiadas cosas. O sea, imaginen a Tolkien con todas las cosas que él hizo. Ahora imagínense cómo era el maestro que Tolkien no si lo conoció en persona, obviamente no, pero a lo que me refiero que él se inspiró mucho en la obra de William Morris. Él la admiraba mucho, conoció muchas de sus historias, porque aparte de eso escribió poemas y cuentos, un cuento parecido al Beowulf, que después lo haría un poco. Tolkien después hizo la versión de Beowulf, la que conocemos fílmica en 3D con Angelina Jolie, él la hizo
No es el Beowulf original, la historia clásica que conocemos de los primeros ejemplos de literatura en inglés. No, es una versión diferente. Bueno, ya me salí del tema, esto ocurre todo el tiempo. Como dije, hice mi pequeño mapa de Age of Empires, siguiendo la ruta del personaje, ¿no? Porque, como les dije, Tolkien es muy exacto y William Morris es exactísimo. Te describe los edificios, es un estilo Tudor a veces, un estilo gótico, te va describiendo los edificios. Porque los edificios están decorados con muchos tapices, con muchos colores. Dentro de esta utopía, a diferencia de otras utopías que hemos visto que son muy modernizadas con máquinas y con tecnología de último nivel, pues aquí, digamos, aquí dice que vuelven al siglo XIV. Aquí especifica que es un año parecido a 2045, o sea, después de una gran guerra que William Morris se anticipa a la Primera Guerra Mundial. Él no sabía que iba a existir, él murió incluso sin saber que iba a existir, y existió, ¿no? Es terrible. Él se anticipó más que otra cosa. Porque las utopías tienen un dato que siempre se toma en un capítulo grande y muy extendido, muy complejo, para explicar cómo pasaron del mundo como lo conocemos, o como lo conocía el autor en su época, a la utopía en la que se vive. Entonces le cuentan que hubo desorden, hubo una guerra, hubo un caos urbano y después la única forma de restaurar la paz fue con este medio de socialismo, que no es un socialismo como lo conocemos o como lo desconocemos. Es un regreso a la edad feudal en cuanto a la construcción, al vestuario, al regreso a la agricultura. O sea, digamos que es el Hobbiton que queremos ver en las películas, pero con personas, ¿no? Y todas las personas siempre están con ropa, con hilos de oro, con terciopelo, con mucha decoración. William Morris en esta novela es demasiada decoración. A los que hemos leído a Poe, que habla de sus cuentos de lo arabesco y lo grotesco, tienen demasiados tapices, demasiados colores. Y en este sentido, William Morris tiene todo esto en su obra. Llevamos 7 minutos y grabando. No, como vimos este pequeño tapiz del fondo, pues me inspiró a cambiar la decoración de aquí, de mi estación, para grabar los videos. Y pues como dije, esto de William Morris es muy importante porque, como dije, él influyó mucho en narradores como Tolkien. Hicieron la feria del libro aquí en la ciudad sobre Tolkien, pero nadie habla de William Morris porque en su época pasó un poco desapercibido por esas cuestiones de intentar aplicar el socialismo en Inglaterra. Pero incluso los que sabemos, bueno, yo no soy adepto al socialismo, pero pues el sentido decorativo, el socialismo parece estar como que sugerido, no impuesto, no exagerado. Él más que otra cosa quería hacer énfasis en la decoración, en el estilo de vida de las personas, de vuelta a esta agricultura, pero hay trabajadores orfebres, trabajadores del vidrio, trabajadores de la madera que hacen obras de arte. Los que hemos visto pueden buscar en internet las imágenes de Art and Crafts, pueden ver estos vitrales, estos tapices, estos murales, con un exceso de decoración. Oscar Wilde estaba de moda un poco después de William Morris, coincidió un poco en la época, fue casi inmediato, porque Wilde sí vivió un poco más. Convivieron estos estilos del esteticismo y el arts and crafts. El esteticismo era tal vez demasiada decoración a veces. Wilde incluso también habla en sus textos de demasiada decoración, no demasiada de que fascine, sino de que hace descripciones muy exactas de la joyería, del vestuario, de la arquitectura. Y pues William Morris también, ¿no? Son, según ellos, en sus movimientos artísticos son movimientos opuestos. Pero en cuanto a la descripción, a la forma escrita, sí tiene mucho parecido, ¿no? Aunque Wilde a veces se iba un poco hacia el cinismo, ¿no? O hacia la crítica social, William Morris insistía más en esto. Y en la arquitectura, porque describe que los edificios son demasiado bellos. O incluso dice que odia los puentes de piedra de soldados y con remaches y rieles, pues le parecen espantosos, y que quitaron ese puente de fierro y pusieron uno de piedra, como los que había en la Edad Media, y eso le gustó a él descubrir eso en el futuro. Bueno, ¿qué más estaba? A ver, iba a decir aparte de los tapices y demás, bueno, recordaremos el tema después. Otro dato es la geografía. Los que hemos visto aquí, y hemos visto otros textos como el de Huckleberry Finn, que van en el sentido de
que van navegando todo el tiempo en el río. En el caso de William Morris, sí bajan, están en el río, en el Támesis, y van al sur de Londres. Y porque la casa donde vive William Morris, eso es lo que iba a decir, todavía existe. Las cosas que dejó William Morris en su casa aún existe. Es un poblado, se llama Hammersmith, que está junto de Londres, no junto, exacto, porque está Oxford y otros. Pero dentro de estos pequeños poblados alrededor de Londres, el poblado de Hammersmith era un poblado pequeño en la época de William Morris, y él tenía una casa campestre. No una mansión, pero sí una villa muy bien decorada, que la decoró él mismo y otros de las personas que decidieron conservar el edificio. Y a los que leamos el libro y veamos la imagen de su casa, así es como ocurre. Porque este libro ocurre que el personaje, que es William Morris, se llama William Guest. Él llega a su casa después de ir a ver el Partido Comunista. Llega ya bien noche, llega en el tren, se sube a su casa, se sube a su habitación, se duerme, y al estilo Rip Van Winkle se despierta, ¿no? Y se despierta y su casa está igual que siempre, ¿no? Y baja a desayunar y está lleno de otras personas. Citando los ejemplos de la utopía, porque estoy haciendo mis estudios utópicos, la forma de llegar a la utopía es en un viaje muy lejano, como en Gulliver, o en el Brave New World, cuando van por el salvaje al otro lado del mundo casi, y aquí, o el viaje a través del sueño o al futuro. En este caso de William Morris, viaja al futuro al estilo Rip Van Winkle. Se duerme y se despierta y baja a comer en su casa, y hay mucha gente atendiendo y dando de comer, le dan de comer, y pues ya. Y pues él es William Guest, en inglés es visitante, ¿no? O puede ser un huésped. Aquí las personas son muy corteses, se saludan todo el tiempo, se dicen vecino uno al otro. Oye vecino, cuando no lo conocen. Oye vecino, buenos días. Hay mucha educación, mucha cortesía típica del siglo XIV de las cortes, ¿no? Por eso podemos decir que cuando llega el personaje, navega un poco en el río y le da las monedas a alguien que lo llevó en una barca pequeña como las que hay en Venecia. Y dices, ¿eso qué significa, no? O sea, la gente ya no entiende la noción del dinero, esa noción ya pasó de moda. Y él está bañándose y sale de ahí a un pequeño muelle. Los que hemos visto las imágenes, a veces estos ríos tienen canales, tienen unos pequeños muelles que son como 2 o 3 escalones para salir a la tierra desde el agua. Como un pequeño muelle dentro del muelle, ¿no? Y después se encuentra un personaje vestido de azul, con hilos dorados, con piedras, joyas. Y dice, William Morris, este sujeto debe ser el rey de este lugar. Y no es un rey, es un barrendero. Es gracioso porque William Morris describe que todas las personas, sin importar el cargo que tengan, siempre están muy bien vestidas, muy limpias, muy bien comidas, y la alimentación que lleva les permite vivir muchos años. Incluso aquí este personaje que dice que era un rey es un barrendero y se llama Dick. Lo gracioso es que no le gusta tanto ser barrendero, le gusta siempre estar en su barca. Es gracioso. Muchas personas aquí en esta área de Londres, existe el río que va hasta el mar y sube hasta muchas secciones, muchos poblados, desde la costa marítima hasta casi mediados del país avanza todo este río, el Támesis. Entonces este personaje, William Morris, junto con Dick el barquero, puede ser un ejemplo de Caronte más adelante, pero que es un barrendero pesquero, no es pescador, a él le gusta jugar en su barca, ¿no? Entonces lleva a William Morris, le va presentando el país, la gente, las costumbres y sobre todo los edificios, como ya vimos. Después de que comen en las casas, las personas son vegetarianas porque hay muchos animales, incluso aquí como hemos visto en Hobbiton, así como la arquitectura está muy nutrida y muy cargada de símbolos y decoraciones, el bosque también hay muchas plantas, muchas flores, muchos árboles, el río está ensombrecido, no en un sentido gótico o fatal o negativo, está ensombrecido a veces por los propios árboles que son excesivos, los árboles cargados de frutos, cargados de aves, de animales, porque las personas no suelen cazarlas. Yo dije, deben comer carne en algún momento, porque esas son costumbres de los ingleses desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero dice que había halcones, que había cernícalos, había muchos animales, la flora y la fauna eran excesivas, aunque había muchos edificios,
no había tantos en el campo y estaban muy bien decorados, porque William Morris, más que ser un ciudadano, él le gustaba vivir en el campo, ¿no? Y por eso fue su deseo hacer una utopía campestre, una utopía medieval, una utopía aldeana, podríamos decir, una utopía rural, a diferencia de las utopías que tenían al mismo tiempo como H.G. Wells o Verne, que eran los exponentes máximos dentro de la ciencia ficción y dentro de sus libros, todas las utopías o posibles mundos, o sus cuentos o textos en el futuro, eran, aparte de ser futuristas, era una utopía. No en el sentido tan exagerado o tan fijo como lo pondrían otros autores, pero sí se establece esta idea. Y William Morris, puesto que era comunista y demás, pues él insiste en un retorno a la agricultura. Y la época dorada de los ingleses, pues fue la anterior al Renacimiento, o la muy inmediata al Renacimiento. En este sentido, por la decoración de los edificios y de las personas. Pues aquí te describe que tiene una pipa con tabaco de Turquía, muy fina, con joyas, con incrustaciones, y te la describe como en varios párrafos. Y las tiendas llenas de decoraciones, yo tenía a mis alumnos y les dije que fueran a una tienda de decoraciones que estaba cerca de la escuela, bueno, no tan cerca, estaba ahí en el centro, dije, cuando vayan a ver esa tienda, y los puse a leer Oscar Wilde, yo no conocía a William Morris entonces, pero pues dije, vayan a ver esta tienda, si quieren tener el esteticismo, vean esta tienda. Los movimientos, como les dije, son contrarios, pero pues sí son importantes conocerlos. Para poder entender las descripciones, porque las descripciones del siglo XIX a veces están cargadas de palabras que ya nos parecen arcaicas, o que ya no nos gustan, o que ya no se usan tanto, y por eso no las entendemos. Si no entendemos el siglo XIX, menos vamos a querer entender a Don Quijote. Pero pues como dije, les dije, fue en esa tienda que estaba llena de decoraciones antiguas, decoraciones modernas, de cristal, de plástico, con figuras fosforescentes, dibujos de arabescos, dibujos modernos, para que entendieran un poco la noción del arte. Porque no solo está describiendo un paisaje, describiendo un edificio, qué aburrido. Pero vas ahí para que veas para que tengas el sentimiento, la emoción que tenía William Morris, o los que estudiamos esto, los que leímos esto, para tratar de entender el exceso de decoración. Muchos dirán que es exceso, lo considero excesivo, pero pues también a mí me gusta ver eso porque es bello, ¿no? Lo bello es bueno, ya lo dijo Wilde. Como dije, hace el recorrido por todas estas aldeas, por estos pueblos y ve cómo la gente cultiva, que están cosechando, que están trabajando en todas las formas posibles de la agricultura, como si fuera el siglo XIV o el siglo XV. Incluso después hace un retroceso y va a Londres. En Londres, en el Parlamento, guardan el estiércol de los animales para hacerlo abono. Ya no se vende nada, no hay trueque. La gente trabaja porque quiere trabajar. El artista que hace su pipa, que construye objetos, los hace porque le gusta hacerlos. Y si alguien los quiere, se los da. Y si quiere algo, otra cosa, se los da. No sería un trueque en específico, pero pues sí sería lo más parecido a un trueque, de que cada quien tiene sus propias cosas, y si alguien más las quiere las puede tomar, pero si esta otra persona las quiere también puede tomar las de otros. Las utopías, como ya vimos, tienden a mantener este estado de que todos los bienes son para todos sin importar si trabajan o no, todos los bienes están a disposición de todas las personas. Y aquí en Londres, volviendo al tema, Dick, que es ¿cómo decirlo? El que guía a nuestro protagonista, lo lleva con uno de sus tíos lejanos que está en Londres, y él vive en una biblioteca. Es gracioso, la biblioteca de Londres, no sé cuál biblioteca sea. Él vive ahí, todo el tiempo está leyendo sus libros y está muy anciano. William Morris tiene 48 años, o 50, no, 54 años. Y conocen en el camino una chica. Le dice, esa niña debe tener 17, menos de 20. Dice, no, esa chica tiene 54. Dice, pero yo también. Dice, pues ¿de qué país tan extraño vienes? Porque, aparte de que traía el chaleco, así como el que traigo yo, y toda la ropa era muy diferente, algunos le hacían burla. Como un amigo de Dick, que era era un tejedor, y siempre estaba sobre él diciendo comentarios no sarcásticos, pero sí un poco pasados del tono de costumbre, de cortesía que se lleva en esta época y en este lugar. Bueno, ya que llegan a Londres, se encuentran con uno de los primos de Dick, que él dice que es su primo, pero es su tío, abuelo o algo así, y él ya ha vivido muchos años.
Y él dice que su abuelo le contó o algo así sobre la guerra y la transición del pasado capitalista o del caos urbano que sucedió después de la guerra hacia, porque aparte de la guerra habla de un caos urbano, hacia la sociedad como la conocemos. Y todo el tiempo está diciendo que el siglo XIX es decadente, que el siglo XIX es malo. También esto coincide con que William Morris, como todos los utopistas, no estamos a favor siempre de la realidad que tenemos. Y aparte de que el siglo XIX, hoy vemos las cosas del siglo XIX como algo muy aburrido, anticuado, malo, unas costumbres pésimas, deplorables, pero incluso William Morris ya lo está diciendo como lo escuchamos nosotros, ¿no? Y pues este tío vive en una biblioteca abandonada, a oscuras, arruinada, porque pues la ciudad de Londres está derrumbada, por así decirlo, y está reconstruida en ciertas formas. Como les dije, hice el mapa de Age of Empires y puse edificios destruidos, y muchas hiedras, y el camino hecho de piedrecillas, para ilustrarlo de esa forma, ¿no? Y pues siempre está la arquitectura presente más acá que están en la ciudad, y está esta biblioteca que es como el último reducto de la literatura, ¿no? Y este personaje ha estudiado todo, entiende a William Morris, entiende las nociones de dinero, del vestuario, del capitalismo, de la historia que llevó hacia la guerra y demás. Es como el guía que le ilustra todos los pormenores del cambio y de los modos que se usan ahora, ¿no? Y ya después trascienden de esta biblioteca en Londres, se van de nuevo hacia Hammersmith, que está, como les dije, está en las afueras de Londres, pasando por este río, y suben hasta el palacio de Hampton Court. Los que lo hayamos visto, también Virginia Woolf habla del palacio de Hampton Court. Ya casi termino, perdón. Estamos a 22 minutos. Sí. Como les dije, hablamos del palacio de Hampton Court. Veamos las imágenes de Hampton Court en línea. Es un palacio exageradamente grandísimo. O sea, podríamos decir que es enorme. O sea, tan solo el patio mide 50 metros por 50. El patio interior del palacio, o sea, es un edificio enormísimo. Y aquí se convierte en un hotel donde cualquier persona puede dormir en él, y al otro día duerme en otro. Si así ocurre aquí, las personas no tienen una propiedad privada en especial. Incluso las familias, como Dick andaba con una chica que se supone que era su novia, y que ella lo había abandonado, y pues que no tenían intenciones de casarse, y lo gracioso es que ya tenían sus hijos, ¿no? Y pues es gracioso como insistían que no eran propiedad de ellos. Aunque Dick sí quería, en este caso la que no quiso fue ella, ¿no? Pero ella tenía los hijos y Dick disfrutaba estar con ella, pero no vivían juntos, era terrible, ¿no? Pero ¿en qué más estaba? Ah, sí, como dije, conocen a diferentes personas, a diferentes chicas. Dice, oye, esa chica tiene 17, no, ella ya tiene 40, ya tiene 45, ya tiene 50, es diferentes personas vestidas, y dice, ella debe ser una princesa, ella debe ser la reina de este. No, ¿por qué? Porque así visten todas las personas. Por muy pobres que sean, aunque estén trabajando en el campo, arando, todas están siempre bien vestidas, o si no están tan bien vestidas, están con ropas sencillas pero muy bien decoradas. La comida también está comen frutas, moras, legumbres, pero siempre en platos, los platos están exageradamente decoradísimos, estoy exagerando, pero sí, o a veces incluso van a un lugar pequeño y en una hoja de col. Es gracioso, me pareció un poco de los hobbits ya que lo vi después, pero cuando lo vi en su momento me pareció algo druídico más bien, a los que hemos leído o visto algo sobre los druidas, sobre el arte de ellos. En vez de un plato les ponen una hoja de col en forma un tanto cónica, y allí le ponen unas frutas diferentes que eran diferentes tipos de moras y bayas y fresas, y eso comieron, cada quien tenía un plato de eso, ¿no? O después pusieron uno y de ahí cada quien comió como si fueran bocadillos pequeños. Y es gracioso porque es un retorno a las formas naturales más elementales, pero no primitivos, porque ya es un retorno no obligado, es un retorno aceptado por uno mismo. Y la idea es que después de todo esto va a haber una gran fiesta. No sé si es una fiesta de la cosecha, pero es algo así. Y William Morris va hacia allá, y en una de esas ocasiones iba de camino hacia allá y
se despierta, ¿no? Se despierta en esta época. Y es terrible. A lo largo de muchos capítulos, la novela dura alrededor de 8 horas. De lectura yo me tardé un mes en traducirla, porque no tenía yo la disciplina para traducirla. Tradujo una mitad, y donde empieza la explicación del cambio de la sociedad mediante estos caos urbanos posteriores a una guerra, podríamos entenderlo como las guerras que hubo en India después de la Segunda Guerra Mundial, que llevaron a su independencia y fueron posteriores a la Segunda Guerra. Algo así supongo que fueron las pequeños o grandes caos urbanos que produjeron esta utopía. Entonces William Morris despierta en su casa. La idea es que va caminando hacia las personas cuando está despertándose, y de repente las personas empiezan a poner borrosas, como que a distorsionarse. O sea, como que se borran las personas y los ambientes. Y después sucede que William Morris despierta. Entonces él insiste que esto es una premonición que él tuvo. No sabemos si realmente soñó esto o fue parte de su desarrollo como diseñador para hacer esta utopía. No tenemos los datos precisos, pero él dice que él soñó y que eso es una premonición de lo que será, porque es inevitable que esto ocurra. Y pues aparte de eso, yo leí Coraje, vi la serie del Perro Cobarde, la vi otra vez más. Ahora que teníamos el HBO, la revisité. Y pues quería yo insistir en ello, porque pues, ese fue mi primer acercamiento a las noticias en ningún lugar. Y pues tengo un pequeño ensayo, podré yo leerles el ensayo. Es 1 hora y media, es terrible, la novela dura 8 horas, donde estoy analizando la obra de William Morris, Las noticias de ningún lugar, y Las noticias de ningún lugar en Coraje, el Perro Cobarde, como dije, es un periódico. Y pues hice mis pequeñas relaciones entre la novela y la caricatura. Y pues como siempre, mis análisis, aunque yo sueno muy literario y muy pretencioso, yo tengo mi lado débil, le han dicho algunos, pero a mí me agrada eso, porque yo quiero relacionar las caricaturas con esto, la televisión con esto. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo en esto, o yo lo encuentro al menos así. No es una caricatura tonta de un perro rosado cobarde con escenas muy escatológicas. Hay un aprendizaje, hay un simbolismo, hay algo más que el autor tal vez no quiso poner y nosotros lo encontremos allí. Y pues ese será mi siguiente tema. Pues como dije, podemos leer la novela, buscar en internet, está el PDF, está en inglés. Casi no hay fichas en español porque el libro, por lo mismo que trata el tema del comunismo, cuesta 500 pesos como mínimo, y son 150 páginas. Me parece un poco excesivo, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a pagar al menos $1 por página. Y el libro cuesta más de 300 pesos. Si tiene más de 500 páginas está bien. Pero si tiene menos de 200 no hay trato. He pagado hasta 50 centavos por página y está bien, pero más de 2 es excesivo. Y pues, ¿en qué estaba? Por eso podemos buscar el PDF y buscar esta aproximación a William Morris. O si somos más adeptos al inglés, echarnos el audiolibro, que va a ser un poco aburridísimo, porque el capítulo de las transiciones alrededor de 2 horas y es terrible. Pero los que hemos visto la decoración o querramos ver la decoración, podemos ver el mapa de William Morris, está en Google Maps. El mapa de todas las secciones donde va haciendo pausas. Algunos pueblos no los fija, algunos pueblos de allí los pasa derecho, porque él va en su barca con Dick y va conociendo los poblados. Y dice, miren, este poblado de este lado había árboles de estos, árboles que aquí no hay, algunos que sí hay, animales de estos que aquí no hay, flores de estas que aquí no hay. Y pues es muy bello. O sea, ¿cómo decirlo? Está haciendo una narración poética y una narración pintándote imágenes de lo bello, de lo natural, de lo perfecto dentro de su estado silvestre, ¿no? Y por eso me agradó, porque a diferencia de otras utopías infestadas de máquinas y de tecnología y de ciudades grises y estériles, aquí está fijándote una utopía de vuelta al paraíso no bíblico, pero el paraíso druídico, más bien un paraíso de la es una utopía natural, una utopía rural, ¿no? Sin ciencia ficción, sin máquinas, sin exageraciones. Una vuelta hacia atrás, ¿no? Incluso el libro se llama Una época de descanso, porque después de tanto trabajar a favor del capitalismo fue el descanso, ¿no? De que la gente se volvió estática, por así decirlo, de que ya no avanzaron hacia
el Renacimiento y se quedaron en esa época. Más que quedarse, regresaron hacia el siglo XIV y sus métodos sus escenas visuales más que nada. Pero bueno, como dije, no olviden comentar, compartir, suscríbanse, comenten esto, coméntenos después, comenten con más personas que crean que les pueda interesar esto. Como dije, tenemos los canales abiertos a poder conversar con ustedes. Este libro de mi traducción lo voy a pasar después porque está dentro de mis traducciones. Ya llevo 5 traducciones, creo. Sí, no, sí, ya. Y pues esta es una que me agradó hacer porque quería yo entender el libro y tener el libro fresco y poder comprender los conceptos no conceptos socialistas, eso es lo menos importante según yo, los conceptos de la hermosura, de la arquitectura, cómo va describiendo los ambientes con esta pasión por lo bello y por lo bucólico, lo pastoril, ¿no? Que también están muchas obras anteriores del inicio del Renacimiento y demás. Pero bueno, aquí nos despediremos, no olviden comentarnos y nos veremos la siguiente semana. Gracias.